Análisis de cada uno de los aspectos discutidos en el foro. En cuanto al video de Adela Cortina, titulado Pluralismo moral y democracia deliberativa, concluimos que nuestra sociedad es una sociedad individualista, donde pensamos solo en nosotros y no en el bien común de los demás. La sociedad no sabe lo que se entiende por moral ni lo que se entiende por inmoral. Hay insensibilidades muy diferentes. Lo que para unas personas es moralmente bueno, para otras no. Habitualmente la gente no tiene argumentos para las posiciones morales. Estamos en una sociedad que a nuestro modo de ver no es feliz y no es libre, porque está atada a estándares sociales y a paradigmas que frenan las libertades. Individualmente, al contrario, tenemos una sociedad pluralista, según Adela Cortina, y no lo que debería ser una sociedad humanista, basada en unos mínimos de humanidad con unos mínimos de justicia. Hablamos de justicia cuando nos duele lo que nos pasa a nosotros y a los demás. La justicia no es una aspiración, es una exigencia. Es algo a lo que no se invita, es algo que no se aconseja, es algo que se exige. Existen derechos humanos de primera generación como civiles y políticos. La libertad de expresión, de asociación, de reunión, de conciencia. Posibilidad de participar en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y culturales dentro de la comunidad en la cual vivimos. Asistencia sanitaria, derecho a la vida, a la educación y a la cultura. Existen otros derechos de tercera generación, como el desarrollo de los pueblos, los derechos que tenemos a la paz y al medio ambiente sano. Nos creemos dioses al momento de juzgar a los demás y reclamar justicia, pero si esa misma justicia es para impartirla a un ser querido o a nosotros mismos, pedimos perdón. Entonces, ¿hasta dónde lo bueno es bueno y lo malo es malo? ¿De qué depende? Entonces llega la balanza de lo justamente bueno y lo justamente malo, basado en una doble moral, en una sociedad pluralista moral con derechos que no se ejercen y personas inhumanas. Por lo tanto, no podemos tener una democracia deliberativa. Las ideas planteadas por Adela Cortina tienen similitud con el caso de estudio, ya que se ve afectada la moral de la menor. Las personas que cometieron la violación no tienen ética, ni mucho menos sentimientos morales. Adela Cortina plantea que la ética trata de aclarar el fenómeno moral, que se debe compartir unos mínimos de justicia y construir valores. También, según Adela, el pluralismo moral comprende la justicia y en este es uno de los valores que ha tenido más presencia a lo largo de la historia humana. Como quien dice, no se hacen revoluciones en este caso por conseguir la felicidad, pero sí se hace por la justicia. Quien se encuentra ligada al sentimiento de la indignación, pero la indignación ¿de quién? ¿De alguien? Que no solamente de pronto se puede doler por lo que le pasa a él, sino que también hablamos de aquella justicia de cuando le sucede algo a una persona o a otros a nuestro entorno. Adela aborda en que hay que presuponer que a ninguno de los afectados vamos a impedir expresarse, formarse o reunirse con nosotros para hablar de las cosas, que no se le va a impedir en absoluto que tengan un nivel alto suficiente o elevado de los puntos de vista económicos o culturales, como quien dice, así tenga mayor
educación o sea de bajo nivel, igual se mantendrían en la misma línea para contener un diálogo. Nadie es más ni nadie es menos, todos somos iguales. Asimismo, entre las teorías que hemos desarrollado y hemos visto en el curso de ética, está la teoría de Piaget. En la teoría de Piaget, cuando una persona comete un hecho, aquí no se juzga el hecho, sino son las personas las que son juzgadas, retratadas si son buenas o son malas. Eso es en cuanto a la teoría de Piaget. Pues bien, en la teoría de Kohlberg nos encontramos que aquí son las personas las que reciben esta clasificación, sino sus acciones, donde la toma de una decisión es fundamental para designar lo correcto o lo no correcto, que están medidas por un resultado. Es aquí donde las dilemas morales entran, la percepción que se tiene de moral. Si para mí para mí una acción puede ser buena, para otra persona esta acción puede ser mala. Y eso depende mucho en los niveles o las pautas de crianza que hemos tenido, las creencias que tenemos, los conceptos, las ideas que tenemos frente a lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en el presente. Digamos que la teoría de Kohlberg y su incidencia en el actuar humano ha sido una de las teorías más que ha generado más controversia por lo mismo, por la división de la moral en escalones, ¿sí? Ya que el poder educar al hombre frente a la moral para que éste actúe moralmente es muy difícil. Pues bien, de eso se trata esta teoría. Bueno, entre otras de las teorías que hemos visto a lo largo del curso de ética, analizando el caso de M, está la teoría de Cornelius Castoriadis, donde nos habla en su lectura del imaginario social instituyente, donde nos habla que el pensamiento es muy importante, donde hay un pensamiento social, no nos habla como individuos, sino como grupo de personas, nos habla de la importancia de las instituciones y los imaginarios que se tienen frente a las instituciones. Otra de las teorías está la de Guillermo Hoyos Vázquez, donde nos habla de la educación y la ética para una ciudadanía. Nos habla de cómo debe ser esa ciudadanía, de cómo debe ser esa educación para ser el ciudadano que debo ser en una sociedad que mucho lo necesita. Nos habla también Elena Córdoba Azcárate de la conciencia profesional, y ahí es donde entra el por qué estos profesionales toman la decisión de no practicar el aborto o la interrupción voluntaria de embarazo a M, ¿sí? Por tema de objeción de conciencia y por el tema de ética. Pues aquí Elena Córdoba nos habla un poco de esa conciencia profesional. ¿Hasta dónde llega mi conciencia profesional? Está también otra teoría, está la teoría de Adela Cortina frente al tema de la sociedad, y ella lo hace de una forma, lo explica muy fácil y muy realista. Es que destina a la sociedad que está movida por una serie de plagas que ella la llama como las 9 plagas de Egipto. Hay otra teoría que es la de Martha Nussbaum, donde nos habla mucho de las emociones humanas y la vida política. Nos habla mucho frente a que las emociones no son un impulso gratuito, son un modo de deliberar sobre asuntos de importancia, normales o no normales. Nussbaum nos habla frente al tema del asco moralizado. Hubo un tiempo en que una persona fuera gay, una persona fuera homosexual, fuera atendido como un asco, como una persona que no vale la pena, como no persona, en otras palabras. Bueno, por último tenemos una de las teorías de Adela Cortina frente al tema del pluralismo moral, pues haciendo ya la distinción entre la ética y la moral. Las dos en sí pues tienen el mismo significado, que es de costumbre o de carácter, entonces digamos que van de la mano las dos. Adela nos comenta
nos dice que necesitamos dos niveles de reflexión y lenguaje. Uno de ellos se mueve en el nivel de la vida cotidiana, ¿sí? Y el segundo en el nivel de la reflexión filosófica. ¿Qué tiene que ver el primero con el segundo? Pues el primero en la vida cotidiana es que aplicar lo moral en la vida cotidiana depende de la crianza que ha tenido esta persona, de las percepciones, de cómo ve el mundo, de cómo ve lo bueno y lo malo, ¿sí? ¿Qué es lo éticamente bueno o lo éticamente malo? Son las percepciones que tiene las personas frente al mundo. Eso sería como aplicarlo a la vida cotidiana. En cuanto a la reflexión filosófica, es entrar en ese análisis del actuar frente a un hecho, de si es bueno o es malo, ¿sí? Analizando el hecho, analizando la persona, los actores que intervienen en ese hecho. Adela también nos comenta un poco frente al tema de la conciencia moral. Esa conciencia moral que muchas veces se aplica en nuestra sociedad, de una sociedad también doblemente moralista. Asimismo, la teoría de Adela Cortina frente al tema de pluralismo moral nos pone de evidencia de que estamos en una sociedad doblemente moral, en una sociedad donde se juzga, donde la opinión pública puede acabar con la vida, con la integridad de una persona, con la carrera profesional de una persona. Si se da un caso de violación, en el caso de M, por ejemplo, y los médicos deciden de que sí se va a realizar el aborto voluntario, pues entonces son señalados no M, sino los médicos, que porque toman esta decisión. Estamos en una sociedad, digamos, moralmente, doblemente moral, donde la decisión que se tome siempre va a estar señalando, donde la opinión pública va a ser siempre los jueces, y las personas siempre van a querer ser jueces y accionar o tomar parte frente a un hecho, y más cuando un hecho es de índole social o afecta a un colectivo o se da a conocer a la sociedad. Punto de vista. Yo creo que aquí es muy importante de que M sea la que decida y la que tome la decisión. Y la decisión que ella tome sea la que se va a apoyar y la que se va a respaldar. Considero que M, al decidir de querer interrumpir voluntariamente el embarazo, es una decisión muy personal, es su cuerpo, esos son sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos humanos, su dignidad la que está en juego. Entonces creo que aquí prevalece ella por toda la problemática que ha generado el caso y por la situación que ha vivido. Y con este video hago mi aporte a la introducción sobre el caso M. En nuestra siguiente sustentación hablaremos de un caso que hoy en día se ve a diario, como lo es el flagelo, el secuestro, el abuso sexual a menores de edad, que hoy por hoy es un gran problema para nuestra sociedad porque se dan en todos los estratos sociales. Teniendo en cuenta todo esto, haremos un análisis del tema, unas posibles alternativas que como grupo propondríamos para solucionar el problema y conclusiones que nos queda del caso. También tendremos en cuenta el punto de vista de Adela Cortina, la gran sabia de la ética, y cómo ella decía que aún se presenta desigualdad entre personas económicamente y que con los avances de la tecnología y de las épocas deberíamos llevar a una sociedad con mejor calidad, y no lo es. En realidad no lo es porque debido a lo que estamos viviendo no solamente acá en Colombia, sino a nivel mundial, es una tristeza, ya que para con día los que están saliendo más perjudicados son los menores de edad. De hecho, son hechos